Nacho, gusto en saludarte, compañeros, gusto en saludarlos también. Una jornada que va bastante más rápido de lo que hubiésemos presupuestado. Pablo Milat es reelecto presidente del fútbol chileno. Votación 34-15. Segunda vuelta que se produce y termina el conteo hace instantes solamente. Estamos revisando, bueno, porque tenemos comunicación. Se escuchan los aplausos ya incluso en el salón de plenarios. Este aparato hoy día es fundamental para reportear. Era moderna, por lo tanto vamos recibiendo el feeling de la votación. 34-15 me están diciendo claramente desde el interior de la sala. Esa es la votación que tiene Pablo Milat entonces para ser reelecto presidente. Había marcado una diferencia, 34-15 es el voto final, reitero, en favor de Pablo Milat. Recordemos que la ponderación es, vale doble el voto de primera división, 1 el voto de primera B. Tenía que salir a capturar votos, en este caso tanto Antillo como Pablo Milat de la lista de Fernando Aguad. Pero la diferencia que se establecía le daba la opción incluso a Pablo Milat, según el resultado de la primera vuelta, para que fuera solamente con un voto de primera división, lograr el quórum necesario para ser reelecto, o 2 de la primera B. Pero fue apabullante ahora porque consigue 34 en virtud de los 15 que obtiene Lorenzo Antillo en esta primera parte. Entonces, se había dado el resultado que se los voy a dar a conocer de inmediato. En la primera vuelta, 12 para Milat en primera división, 12 para Antillo, estaba bastante parejo en los clubes del fútbol de la primera división, 8 para Aguad. En la segunda vuelta, 23 para Milat, 15 para Antillo, 11 para Aguad. Eso involucraba ir a la segunda. Y ya sabemos el resultado, definitivamente, que es 34-15. Mira que hay un detalle importantísimo acá, que tiene que ver con lo siguiente. El grueso de los votantes en la primera vuelta de parte de Pablo Milat están en la primera división B, con equipos como Rangers, Barnechea, Wanderers, Santa Cruz, Copiapó, Cobreloa, Puerto Montt, Santiago Morning. Esos eran los fijos que votaban por Milat, y de hecho lo hicieron. El grueso de los votantes del Antillo estaba en la primera división, liderados por la Universidad de Chile. Acá está Cecilia Pérez, por ejemplo, con Unión La Calera, integrante de la lista además, Unión La Calera, Audax, por cierto, Huachipato, Coquimbo y La Serena. Entonces, había algunos equipos como Ñublense en la primera división, como Cobresal, que había que captar ese voto. Y ahí luchaba Aguad, que estaba liderado por Colo-Colo en su lista, con O'Higgins, Palestino y Unión Española. ¿Hay movimiento por acá? Todavía no. Vamos a movernos en cualquier minuto porque ya nos ubicamos junto a todos los medios de comunicación, que son muchos, para tener la vocería. Viene Fernando Aguad, nos están diciendo, uno de los contrincantes que finalmente no accede a la segunda vuelta. Entonces, el grueso de la campaña decía, lo de Antillo tenía los votos en primera división. Y Aguad solamente contaba, de acuerdo a los sondeos previos, con 4 votos en la primera división, liderado por Colo-Colo, y solamente 4 en la primera B. Entonces eso se fue digregando un poco después para llegar a las cifras que hemos dado. Claramente aquí los votantes que surgen para sacar a Milat nuevamente presidente tienen que ver con los que pasan de Aguad, porque el resto obviamente se iba a mantener. Aquí viene Fernando Aguad, el expresidente palestino. Vamos a escucharlo. ¿Cómo está, Fernando? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal el proceso eleccionario? Ya tienen un resultado. Sabemos que Pablo Milat ha sido electo o reelecto presidente de la ANFP. Perdón, ¿Cómo ha sido el proceso? Y ya sabemos el resultado que nos filtran desde adentro. El proceso fue un proceso limpio. Yo traté, de hacer lo mejor posible. Dejé el alma buscando votos. Conocí a un abanico de clubes que me sorprendió mucho. Gente muy valiosa, gente que de repente en los consejos no se escucha. Muy conforme con lo que hice, muy conforme con el esfuerzo. Felicito a Pablo y la verdad que le deseo lo mejor en su gestión. ¿Qué faltó? ¿Tiempo tal vez en su campaña? ¿La presenta muy tarde o anuncio muy tarde también o hay otros factores? Es que claro, yo me presenté muy tarde y obviamente que eso tiene que haber afectado el tema. Pero por otro lado, el presentarme tarde me dio la fortaleza y la libertad de ser una campaña totalmente autónoma. O sea, acá no se transaron directores, se presentó una lista y salimos a buscar votos con ideas. Y de eso me siento muy orgulloso. Uno infiere de buena primera que la segunda vuelta estuvo marcada porque sus votos, sobre todo los de primera división, pasaron al bando de Milat. Hablamos de lista conservadora en su caso para efecto de lo que venía versus lo que proponía Antillo y cómo venía en el medio también Milat buscando una reelección. Los votos de los que estuvieron conmigo en la primera vuelta
decidieron la continuidad. Yo no tengo, digamos, control de los votos y ellos lo decidieron. Ellos que están por la continuidad y, como les digo, les deseo lo mejor. ¿Era el escenario que esperaba usted en torno al resultado? El escenario que esperábamos se cumplió exactamente con la gente que se comprometió conmigo. Tratamos de buscar a los indecisos, tuvimos muchas reuniones, pero no lo logramos. Fernando, ¿hay frustración? Lo digo por la lista que ustedes habían presentado, una lista bien potente para el fútbol nacional. Absolutamente nada. O sea, solo satisfacción y orgullo de haber levantado una lista como la que levanté en tan poco tiempo, haber generado un documento con los lineamientos, haberme acercado a las autoridades, haber conversado con el CIFUP y todos los esfuerzos que hice, que al final yo creo que me enriquecen a mí y a la lista que presenté. Fernando merece apoyo, este apoyo a Pablo Milat tan grande en esta segunda vuelta. ¿Siente usted que es merecedor de ese apoyo eleccionario tan importante de más de casi 20 votos de diferencia? Bueno, eso es que es soberano de cada club y el Consejo se manifestó por la continuidad. No tengo más opinión sobre eso. Pero van a tener una... Este proceso, usted ha dicho que cree que no ha sido lo mejor, al menos en el último tiempo. ¿Cuál es su sensación y qué es lo que espera el fútbol chileno con esta decisión? Mira, obviamente fui crítico de Pablo Milat, jugué limpiamente, pero como les digo, el Consejo decidió la continuidad. ¿Van por una oposición constructiva? Absolutamente. Que la votación de Antillo, tanto en primera como en la segunda vuelta, se mantuvo y son clubes que están relacionados con representación de jugadores en los dueños. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Y que haya sido ellos los que avanzaron y no ustedes. ¿Avanzaron en segunda vuelta? No avanzaron en segunda vuelta, sumaron lo mismo. Bueno, lo que pasa que yo lo hablé incluso en el seminario de ayer. Es un bloque duro que actúa como bloque. La gente que me apoyó a mí es gente que actúa por convencimiento, por idea y por eso estuvieron conmigo. No tengo otra explicación. ¿Sean clubes donde hay representación de jugadores que sean los dueños? Pregúntenle cuando esté el señor Antillo acá, no puedo responder a eso. ¿Qué le parece eso? Me parece lo que he opinado siempre. Acá vamos a tener que regular el tema de los representantes, vamos a tener que regular el tema de la multipropiedad. Y viene una disposición de FIFA a fin de año que vamos a tener que acatar. ¿Es una segunda oportunidad para Pablo Milat por tanta crítica que ha recibido, Fernando? O sea, debería ser una tremenda gran oportunidad porque aparte fue con una votación avasalladora. Ha salido el fallo del TAS, fue motivo de comentario en algún instante, se enteraron al interior del Consejo que reconoce que definitivamente Byron Castillo no es ecuatoriano, no obstante puede jugar el Mundial, sin embargo parte Ecuador con 3 puntos menos en la próxima clasificatoria. Bueno, mira, yo creo que acá no conocía el fallo, pero lo que me está diciendo yo, si me preguntan mi opinión, acá posiblemente hubo una ilusión y no se concretó con el consiguiente gasto que representa para la NFP los costos legales. ¿Fue partidario que se presentara la apelación en su momento? No era parte del consejo, el director venía al consejo. Como hombre de fútbol. O sea, si me hubieran preguntado a mí, puede que haya sido parte, porque ustedes saben que los argumentos de los abogados de repente convencen. Ahí estaba Fernando Aguat entonces, que lideraba la lista encabezada por ex dirigente palestino, estaba Colo-Colo, Higgins. Ahí tenía varios nombres para decir, señores, nosotros estamos con la experiencia, y por eso incluyó a nombres como Arturo Chaguán, que ya había sido miembro de un directorio hace algunas presidencias acá, a Francisco Cerezuela, por ejemplo, hombre vinculado históricamente a la Unión Española, a Iván Zamorano, y también a diferentes estamentos del fútbol profesional chileno. Fue director antes, Arturo Salá y Andrés Facio, entonces, por mencionar a los principales. No obstante, no alcanzó aquella experiencia de nombres y todo lo que involucró la puesta en marcha de la campaña de Fernando Aguat para llegar a una instancia decisiva, sino que se decidió entre Milat y Lorenzo Antillo, finalmente 34-15, como estamos dando a conocer de lo que sucede aquí en la NFP. Bien, en algún minuto más habrá algún punto de prensa, nos imaginamos del derrotado Antillo, del triunfador Milat. Recordar y aclarar que en este caso, dada la fecha que se realiza la elección, los votos de
o el voto de Magallanes tenía valor de 1, todavía sigue siendo equipo para este efectos de esta votación. Equipo participó Fernández Vial, por ejemplo. Exacto, que de también primera estaba, B, sí. al revés con, no sé, La Serena, valor de equipo de primera, siendo que ya futbolísticamente es que en rigor había lo son descendido. todavía. Sí, eso Exacto, es lo que prima. exacto. Digo para aclarar y para que el cálculo se haga bien, por efecto de cuándo fue la fecha de esta votación. Bueno, hay hartas cosas ahí que... había una pregunta ahí que me parece que hizo nuestro buen amigo Cristiano Alvarado, ¿no? De Radio Agricultura, esta segunda oportunidad para Pablo Milad, Tomatín, porque efectivamente ha recibido hartas críticas. Sabemos que el fútbol, sabemos que la vida está hecha de oportunidades, puede ser esta una de ellas, y vemos además, y veremos, y escucharemos también qué prioridades hay para este nuevo periodo de gobierno, con temas en la seguridad en el fútbol chileno, el distingo de federación y asociación, el fútbol joven, el fútbol femenino, en fin, lo mismo que se planteaba ahí, ¿no? La multipropiedad, el tema de la representación de personas que administran clubes y que tienen también otros intereses. Así que hartos temas, pero una cosa ya es un hecho, Jorge, que ha ganado Pablo Milad. Además, sácame de la duda, una votación que tiene menos cuestionamiento respecto a la anterior. ¿Te acuerdas que fue en periodo de pandemia con algunas quejas respecto a si habían representantes de equipos que podían estar? Ahora, lo decía recién Aguad, una votación mucho más tranquila y más limpia. Sin quejas. Y de hecho, mira, si tú vas viendo los bloques, cómo se dividieron para votar, claramente la vez anterior, cuando está Moreno, llegan a tercera vuelta, entonces hubo cambios de decisión de voto o intención de voto en pasillos. Acá fue todo bastante más rápido. Nosotros calculábamos 15 horas, podemos tener algo de novedad, pero no, fue todo muy, muy fluido en términos de cómo se fue dando la votación. Fuimos obteniendo desde el interior la información oficial, que todavía en rigor no lo es, pero bueno, con la declaración de Fernanda Aguad, ustedes saben, cambia radicalmente eso. Mira que Milad, atención, tenía votos cautivos. Uno que era muy claro, abierto, liderando esa campaña con la Universidad Católica. Lo dijo hace algunos días el propio Juan Tagle, presidente Cruzado: yo voy a votar y nuestro equipo va por Pablo Milad. Se sumaba a Curicó, por cierto, de ahí viene Pablo Milad. Y esto llama la atención. Algunos dicen, pero Antofagasta no va a votar por Milad porque fue precisamente el directorio que denunció por el partido con Palestino que no se jugó hace algunas semanas en el norte. No, Antofagasta iba en el listado de Milad y según la información el voto se ratificó. Everton también. Por eso el grueso de la campaña, y los que sacan en la primera vuelta a Pablo Milad lo integran Rangers, Barnechea, Wanderers, Santa Cruz, Copiapó, Cobreloa, Puerto Montt, la Universidad de Concepción. Por ahí va eso. Entonces es un detalle importantísimo. Y claramente... Sí, pase nomás, señor, no hay problema. Y claramente el tema es que Antillo tenía un fuerte de equipos en la primera división, con la Universidad de Chile, encabezada por Cecilia Pérez, que estaba en su lista, además de Unión La Calera, Audax, Huachipato, Coquimbo y La Serena. Entonces, por ahí se fue dando vuelta. El tema también, y muy relevante en esto, que se lo hemos consultado a Watt, era que los votos que tenía cautivos, que los sondeos previos no eran más de 8 en la primera vuelta, por ejemplo, para Watt, así se ratificó, es decir, las encuestas estaban perfectamente, ya que hablamos siempre de encuestas, aquí no son científicas, pero son sondeos directos con los presidentes. Bueno, Colo-Colo lideraba ese grupo, entonces, y se daba por descontado que O'Higgins iba a pasar al otro bando, y hasta donde sabemos, Palestino y Colo-Colo también lo hicieron. No sé si la Unión Española, que estaba en ese grupo también, pero fue un hecho de la causa. Todo indica que sí, porque la votación es bastante apabullante en favor de la reelección de Pablo Milad, que finalmente llega a constituir esta cifra de 34 votos que se da aquí en el seno del Consejo de Presidentes. Bueno, pactado, me imagino, un punto de prensa, ¿o no es oficial todavía, Jorge, de Milad? Sí, debería venir Pablo Milad. No sabemos si Lorenzo Antillo va a hacer uso de la palabra, pero estamos aquí en esta zona que está asignada especialmente para tener la posibilidad del diálogo de la prensa. Y fíjate que me llamó la atención que no se comentara Claro, fue todo tan rápido que incluso hay muchos presidentes que ahora nos dicen no sabemos del fallo del TAS, porque estaba inserto todo esto, la noticia salió justo cuando se estaba desarrollando la primera vuelta y llamó la atención. Bueno, ahora se están enterando todos de que así acontece. Algunos no muy de acuerdo con la alta cifra que se le pagó a Carleso, pero Chile tiene la posibilidad, perdonen el cambio de tema en esto, de pedir una indemnización y muy importante. Jorge, después vamos a hablar del TAS, vamos a esperar que hable Pablo Milad, sí. Seguramente lo hará también Lorenzo Antillo, acá en el estudio, Caro, Gastón. Si les dijeran prioridades si pudiesen hacer un petitorio, ¿no? Pero resumido, 3 puntos. ¿Qué les gustaría que se haga énfasis en esta gestión?
la seguridad en cuanto a la programación y los estadios, digamos, que haya también un compromiso de parte de la testera de la NFP para que esto vaya en la línea y que los equipos también tengan esa colaboración ante el escenario de encontrarse con pocos estadios disponibles. La selección chilena, sin duda, que hay un proyecto deportivo que vaya acorde también a la realidad, porque vimos que no ha funcionado mucho durante este año, y mayor énfasis también en o exigencias para las divisiones inferiores de los clubes. Recordando además, Caro, que una cosa es la figura del presidente de la federación, de la NFP, en este caso de Milad. Hay otra figura muy potente para entender cómo opera nuestro fútbol que tiene que ver con un consejo de presidentes. No es que un presidente diga hoy este año voy a jugar un campeonato con 6 ruedas, no. Hay un consejo, por eso hay que ir separando las aguas. Para ti, puntos que te gustaría que se toquen, que se tenga énfasis. Sí, a ver, dentro de las propuestas de hecho que hizo Milad, por ejemplo, estaba la posibilidad de levantar incluso un estadio con poca capacidad en las canchas de Quilín, como para asegurar lo que decía Gastón recién, que me parece uno de los puntos más sensibles de la administración presente, y que Tagle lo dijo en algún minuto cuando ratificó el voto de Católica de forma unánime, según de su mesa directiva, que era que había tenido poco tiempo, no todo el periodo que habitualmente posee un gobierno como para desarrollarse estos proyectos. Bueno, estaría bueno que ahora, que va a tener más tiempo, sí se desarrolle y sí se cumpla con ciertas cosas básicas para desarrollar nuestro fútbol, porque el tema de la programación ha sido un temazo durante este año, la falta de estadios también. Bueno, lo de la selección chilena, yo creo que también hay que ver qué tanto se puede extender lo de Francis Cajigao, ¿no? Que termina contrato ahora y que solamente estaba esa ventanita, ¿no? De poder renovarle en caso de que Pablo Milad se mantuviese en el cargo, y bueno, se mantuvo, así es que ahora hay que ver si ese proceso también se conserva o si se da una vuelta de timón importante, porque según entiendo, la situación al menos entre el gerente deportivo, Francis Cajigao, el español, y el entrenador de la selección chilena no es de las mejores, entonces ahí también habría que resolver esa fase, pero sin duda que son muchos los puntos, y también la seguridad para los propios jugadores que han tenido que pasarla muy mal en algunas circunstancias. 2 de la tarde, 20 minutos. A esta hora, Lorenzo Antillo se dirige a la opinión pública, a los medios. Vamos a Quilín con nuestro equipo, con Jorge Cubillos. A los que no, para que lo apoyen. Si quieren me bajo, muchachos, para que... Sí. Lorenzo Antillo, uno de los candidatos que ha perdido en la segunda vuelta. Ahí viene. Bueno, sí. La vamos a ver, le damos un minuto allá a José Yur. Sí, bueno, se va a mover Lorenzo Antillo al punto de prensa, ya estaba arriba de su automóvil para retirarse de la sede de la NFP, así que antes estábamos viendo las declaraciones de Alfredo Stowin. Es un nombre, dijo, para los colocolinos, un nombre que interesa a Fernando de Paul. Dijo, no tengo nada sobre Gustavo Quintero, la posibilidad que se vaya a algún equipo. Vamos a ver cómo viene eso. Parte de lo que ha aclarado el presidente de Blanco y Negro. Y ahora esperamos la intervención de Lorenzo Antillo acá en el punto de prensa, que no estaba contemplado oficialmente porque claramente el séquito de medios de comunicación va en torno a lo que va diciendo el área de prensa y comunicaciones de la NFP, pero bueno, no estaba considerado, pero ya que Lorenzo Antillo vio que había mucha expectación periodística, decide finalmente venir él para explicar. Lorenzo, su impresión de lo que aconteció finalmente con el proceso eleccionario aquí en la sede de la NFP, y nos puede contar un poco el detalle, cómo lo vivió y cómo se dio finalmente el resultado, cuál es el sentimiento que se puede explicar en la votación que se obtuvo en esto. Mira, yo, como decía, fue una votación contundente, una expresión contundente del Consejo de Presidentes. Me sorprendió la votación en primera vuelta, creo que ahí hubo al menos un compromiso que no se cumplió, pero ya a esta altura da lo mismo. Lo importante es que hay que hacer un llamado a la unidad. El fútbol lo que necesita es unidad, a que trabajen todos juntos, todos remando para el mismo lado, que apoyen a Pablo, porque es un gobierno que va a durar 4 años y son 4 años fundamentales para el desarrollo del fútbol chileno. Es decir, esperaba un apoyo mayor y hubo votos que finalmente no se consumaron a su favor. Sí, efectivamente, pero como te digo, la verdad es que ya da lo mismo. Creo que lo importante es el llamado al apoyo de forma irrestricta y unánime al fútbol, al directorio actual, al directorio electo, y que es un momento muy importante, muy relevante, y la unidad
hoy día es fundamental para que el fútbol pueda salir del momento en que está. ¿Tomaría participar en algún tipo de oposición, asumir algún compromiso para trabajar, ya que en este momento no tiene club, pero podría eventualmente estar ahí para trabajar? Mira, siempre que sea para aportar al fútbol chileno, yo siempre voy a estar disponible. Creo que esta es mi segunda incursión en una candidatura a presidente. Creo que ha sido una experiencia muy buena. Comprobado que hay palabra, que existe en el fútbol gente de palabra. Y eso es lo que me llena de orgullo. También agradecer profundamente a todos los integrantes de mi lista que creyeron en mí, que me dieron la confianza, que me honraron con su presencia en la lista, y siempre que haya posibilidad de aportar al fútbol lo vamos a hacer. ¿Por qué siente usted que se generó tanta diferencia en la segunda vuelta con Pablo? No, me parece que el que Pablo haya llegado a 23 votos en la primera vuelta genera un efecto que es lógico, y por eso que se da una diferencia tan grande y tan abultada en segunda vuelta. No es la cuenta que teníamos, claramente, pero sí el efecto de los 23 produce lo que provocó. Lorenzo, y otra interpretación puede ser también que detrás de la lista tuya había muchos representantes que son dueños de clubes y la otra lista, la de Aguat, no quería apoyar eso, y que también ante la opinión pública eso no está quizás de una manera muy positiva. ¿Lo ven así ustedes también? La verdad es que yo no lo veo así. Creo que los clubes toman sus determinaciones. Al haber primera y segunda vuelta, a la segunda vuelta también puede surgir algún tipo de cambio, y la verdad es que eso es lo que provoca la diferencia. Entonces me parece que es normal. El fútbol siempre ha sido así. Acuérdense la elección en donde hubo 4 vueltas. Y por lo tanto creo que es parte de esto, es parte del fútbol, y hay que entenderlo así. Y la verdad es que, como les digo, le deseo mucha suerte a Pablo Milad, le deseo lo mejor. Creo que es necesario que tenga un apoyo, ojalá irrestricto y ojalá de todos, porque sin todos es muy difícil sacar al fútbol chileno adelante. ¿Dónde debe colocar el foco Pablo Milad ahora para mejorar la actividad en general? Varios temas, seguridad, por ejemplo, el financiamiento de los clubes, la actividad del fútbol menor. Yo creo que hay temas muy relevantes que hay que hacer, y con urgencia resolver el tema, o comenzar a resolver el tema de la seguridad. Creo que los puentes tienen que volver a atenderse con las autoridades de gobierno y las distintas autoridades regionales también. Ojalá que no veamos más que el fútbol no se puede jugar en ciertas ciudades y en ciertos estadios. Ojalá que no veamos más que los torneos se resuelven en tribunales una vez que terminados los campeonatos. Y por supuesto que la separación de la NFP con la federación es una situación muy importante que se tiene que desarrollar. ¿Es prioritario eso? Porque hasta ahora no ha habido voluntad para desarrollarlo. Para mí era muy prioritario, era una de las primeras cosas que íbamos a implementar, un cronograma de trabajo, y espero que también Pablo lo haga. Gracias. Gracias a usted. Lorenzo Antillo, entonces, candidato que pasa a la segunda vuelta, finalmente no tiene el triunfo, se va el ex controlador de Audax Italiano. Entonces ahí tenemos parte, y ahora falta obviamente la presencia de Pablo Milad, el presidente reelecto en el fútbol chileno. Muy bien, Jorge, vamos a volver contigo cuando sea necesario, cuando tú nos llames. Nosotros acá vamos a ir al corte en pelota parada, pero antes tenemos, gracias Jorge,